Entonces comencemos con el análisis del sector bancario de Panamá. Como ustedes saben, yo vengo siguiendo al sector bancario de Panamá desde hace buen tiempo. De hecho, desde que llegué a Panamá, eso fue en el año 2007, ya son 14 años. Y casi todos los años hago análisis, o todos los años he hecho por lo menos algún análisis del sector bancario. Y siempre estoy dándole mente, como se dice. Siempre estoy estudiando el sistema bancario. Así que hay cosas que se ven en las cifras y que yo se las voy a mostrar. Y hay cosas que tienen que ver con mi opinión personal por ese feeling que tenemos los analistas y que es algo que obviamente todavía no se ve en las cifras porque es más prospectivo que otra cosa. Muy bien. Bueno, por aquí les puse una primera lámina para que ustedes tengan, estas son cifras consolidadas, ¿no? Alguna referencia del tamaño de los bancos panameños en el centro bancario internacional. De hecho algunas entidades de las que están acá, BAC, por ejemplo, consolida con subsidiarias de Centroamérica, Bancolombia, Panamá consolida con Banagrícola de El Salvador, que es una operación importante, ¿no? Y bueno, estas son cifras consolidadas. Y por supuesto, hay algunos bancos que son pues prácticamente locales. El Banco Nacional de Panamá, por ejemplo, tiene solamente cifras locales, o la Caja de Ahorros, ¿no? Muy bien, entre otros. Bueno, entonces este ranking de 20 bancos marcan más o menos de 1.300 millones de dólares para arriba, ¿no? En tamaño. Entonces, los activos han crecido muchísimo. Aquí ya hablo de sistema bancario nacional, es decir, solamente bancos de licencia general. ¿Okay? Me voy a enfocar más en eso, porque ahí están los créditos modificados, que es un tema importante de esta conversación. Bueno, entonces, aquí están los créditos consolidados. Y algo que llama la atención es que en plena pandemia los activos han crecido, ¿no? Los activos totales, no la cartera de crédito, pero los activos totales han crecido. Han crecido 6.5% consolidados. Entonces, ¿por qué? ¿No? Porque la cartera no ha crecido, la cartera de créditos no ha crecido. Entonces, ¿cómo así crecen los activos consolidados? Lo que pasa es que en el último año, y ojo, no es un crecimiento menor, es un crecimiento de 6.5%, ¿no? Del stock de activos marzo 2021 versus marzo 2022. O sea, eso es efecto, digamos, es el periodo específicamente de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿No? Miren, vamos a pasar a la explicación, pero primero vamos a darle una mirada a los créditos internos. O sea, los créditos internos, ya que he tomado cifras desde que la economía empezó a recuperarse, desde que en el año 2009, el sistema bancario internacional tuvo un remesón fuerte por lo que ya conocemos, que fue la quiebra de Lehman Brothers y la famosa crisis subprime, ¿no? Entonces, hubo una tensión importante en los mercados internacionales, ningún país se afectó. En Panamá pudo sobrellevar bien esa crisis, pero hubo también algunas cifras que mostraban al cierre del año 2009, un pequeño descenso, un ligero descenso crediticio. Muy bien. Entonces, después viene la recuperación y fíjense que en algunos casos, incluso en algunos meses, el porcentaje de crecimiento de la cartera de créditos interanual, es decir, comparada contra el mismo periodo del año anterior, llegó a crecer niveles casi del 20%, casi del 20%, ¿no? Un poquito menos, miren ¿no? Esto es año 2011, cierre del año 2011, inicio del 2012, o sea, cerca de 20%, ¿no? Y en la mayor parte de periodos, aquí estoy tomando 11 años, se ha mantenido casi por encima de 10%, ¿no? Pero luego, ¿no? Y aquí viene más o menos 2015, 2016, luego viene otra etapa, ¿no? Específicamente, esta etapa, la voy a marcar por acá,
específicamente esta etapa, ¿no? Esta etapa. Y la pandemia es hasta acá. Aquí voy a cerrar, ¿no? Y hasta ahí es la pandemia. Hasta aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, que es importante tomar en cuenta que ya la economía de Panamá se venía calentando, ¿no? Y pues obviamente la banca es una consecuencia de lo que pasa en la economía. Cuando la economía está bien, la banca está bien. Cuando la economía está mal, la banca está mal. Es así, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con lo que estaba pasando con la economía panameña, que le había sucedido exactamente lo mismo. O sea, la economía panameña había tenido crecimientos de doble dígito varios años. eh, eh, y esos niveles de crecimiento, pues obviamente no eran sostenibles. Se sabía que en algún momento iba, por los ciclos económicos, iba a haber un momento de descanso o de disminución en el crecimiento de los créditos. Entonces ya veníamos con esta tendencia. Y aquí llega la pandemia, aquí, donde está esta raya que ustedes están viendo. Entonces llega la pandemia, ¿no? Y obviamente sabemos lo que ha pasado con la pandemia, las consecuencias económicas que eso ha tenido, y después podemos ver ya el efecto actualizado a abril de 2021, en donde estamos terminando con cartera que ha disminuido en su stock, ¿no? En su stock. O sea, quiere decir que la banca está prestando muy poquito, está prestando a un ritmo mucho menor que lo que está cobrando, ¿no? Por razones comprensibles. El riesgo crediticio es muchísimo mayor en esta época. Ahora, con los créditos totales, ¿qué ha pasado? Los créditos totales sí han tenido un poquito más de altibajos, ¿no? O sea, porque lo que pasa es que en los créditos internos, un panameño tiene los bancos panameños como opción, pero en los créditos internacionales, ¿no? Una empresa de Colombia o de Perú o de Ecuador, o sea, tiene no solo a los bancos panameños, tiene a los bancos brasileños, tiene a los bancos en Miami, tiene a los bancos en cualquier lugar del mundo. Entonces, como posibles opciones, porque son créditos internacionales. Entonces, la volatilidad es mucho mayor ahí, ¿no? Entonces, cuando se incorporan estos créditos internacionales, obviamente hay porcentajes más altos, aquí se llega a 20%, y obviamente hay mayores bajones. Por ejemplo, marzo de 2014, ustedes pueden ver, casi no hubo crecimiento, ¿no? Cuando nosotros consideramos los créditos internacionales. Muy bien. Luego, ¿qué ha pasado sector por sector, ¿no? En lo que es sector público, fíjense que primero, ¿qué sectores han tenido un incremento en el stock crediticio, ¿no? Sector público, ¿no? Eso obviamente pues, es muy, muy particular, ¿no? Y eso, pues no es, de hecho, las empresas del sector público no son empresas hoy en día que representan un porcentaje muy importante del total, o sea, dentro de toda la cartera están representando el 2.6%, pero ahí ha habido un incremento en estos financiamientos. El otro es el hipotecario. El sector hipotecario, que yo lo he dividido en vivienda propia y en hipotecas comerciales, ¿no? Sí ha tenido un crecimiento. Hay que tener en cuenta que pues, muchos, primero las oportunidades se siguen dando, o sea, el hecho de que estemos afectados por la pandemia no significa que no haya gente con capacidad de pago, la hipoteca es un crédito noble, todavía hay gente que pues, ha mantenido su trabajo, sobre todo eh, en el sector estatal, precisamente, ¿no? O sea, hablo de médicos, ¿no? Policías, o sea, hay sectores que han mantenido la estabilidad a pesar de las circunstancias, ¿no? Entonces, y en el caso de las hipotecas ya habían muchos créditos preaprobados y muchas de esas cosas. Entonces, ha tenido un crecimiento, claro, pero cuando tú ves este crecimiento es cada vez menor. O sea que es posible que la hipoteca también llegue a un descenso en el crecimiento interanual, ¿no? Esas evoluciones de los crecimientos interanuales para mí son bien importantes analizarlas porque me dan una idea de la tendencia, ¿no? O sea, las que nosotros veíamos, estas me dan idea de tendencia. O sea, yo veo eso y digo, ya más o menos sé para dónde va la cosa. ¿Okay? Entonces,
me ayuda muchísimo como herramienta de análisis. La tendencia para el sector hipotecario es más o menos la misma, ¿no? O sea, es la misma tendencia en todos los sectores. El sector público es una excepción, es un asterisco, es un caso muy particular. Y tenemos los sectores afectados. Aquí lo que hay que prestar atención es que los principales sectores de la economía panameña, que son comercio, y el otro es construcción, el otro es inmobiliario, que está, es el hermanito menor de construcción, pero que está muy relacionado. Entre los tres representa como el 45% del PIB, más o menos. Entonces, comercio sí está afectado, 9% de disminución en los saldos de créditos por sector. O sea, a ver, eso básicamente lo que está reflejando es una disminución en la capacidad de pago de las empresas, porque los bancos están líquidos, como vamos a ver a continuación. O sea, los bancos están muy líquidos. El tema es que el riesgo crediticio para los solicitantes de crédito es, en términos generales, mayor, ¿no? ¿Y qué decir del comercio? Entonces, el comercio te dio una caída de 10%, la construcción te dio una caída, bueno, perdón, 9%, la construcción 9.7%, ¿no? La industria, 20.2% de caída en el stock de créditos. ¿Qué pasa con los créditos de consumo? Bueno, uno debería esperar que estos créditos caigan también fuerte, ¿no? Cuando los niveles de desempleo que estaban antes de la pandemia aproximadamente en 7% y que hoy en día yo los estimo, esa es mi estimación porque no hay cifras oficiales actualizadas, hoy en día está cercano al 25% el nivel de desempleo. O sea, una de cada 4 personas en Panamá no tiene empleo. ¿Okay? Esa es una realidad. Y esa es una realidad que en la medida que nosotros la aceptemos, vamos a poder enfrentar mejor, con mejores decisiones, estos escenarios que se nos están presentando. Si nosotros seguimos creyendo que Panamá todavía es el mismo Panamá de hace 10 años o de hace 8 años, nos vamos a chocar contra la pared. Entonces, primera recomendación, dosis de realismo. Aquí el desempleo está en 25%. Esa es una estimación personal. Alguien me dirá, no creo que es 25. Bueno, no, de repente no es 25 y me estoy equivocando, pero es 20 o 22, ¿no? O sea, el número que sea. Las últimas cifras oficiales que están desactualizadas hablan del 19%. Entonces, y creo que esas cifras se quedan cortas. Ok, bueno, entonces, ¿qué ha pasado con consumo? ¿Qué ha pasado con las personas? ¿No? O sea, cuando nosotros vemos los porcentajes son muy bajos de crecimiento, ¿no? Bueno, entonces, aquí pues hay dos cosas, ¿no? O sea, hay un efecto de acumulación de nuevas deudas, ¿no? Porque las deudas de la pandemia probablemente son deudas que se han acumulado a través de otros créditos o a través del mismo crédito, y eso puede estarse reflejando acá. O sea, la gente que no ha estado pagando durante la pandemia, que ha generado intereses, esos intereses pueden irse a una nueva deuda y eso se está acumulando aquí. ¿Okay? Muy bien. O sea, los intereses no se han perdonado y esos intereses tienen que reflejarse en una obligación de pago y eso debe reflejarse en estas cifras. Bueno, entonces, esa es la situación que nosotros tenemos por acá, ¿ok? Luego, ¿por qué yo les decía que la banca está líquida? Porque cuando tú ves la evolución de los depósitos, o sea, ¿qué es lo que está pasando con los depósitos? Los depósitos están incrementándose considerablemente, ¿no? Los depósitos están incrementándose considerablemente y nosotros estamos viendo que en el último año, o sea, ojo, en el último trimestre del año 2021 hay un incremento y respecto del último año también, ¿no? Y es un incremento importante. Vamos a ver las cifras. Comparando las cifras, marzo 2021 contra marzo 2020, lo que nosotros tenemos acá, a ver, comparando las cifras, marzo 2021 contra marzo 2020, ¿no? Hay un incremento en el último año en depósitos de 9.287 millones, que no es poco dinero. Ahora, ¿dónde está ese incremento? Pues ese incremento está primero en los depósitos oficiales, ¿no? De depósitos de entidades oficiales en el sector bancario, ¿no?
depósitos, eso incluye los bancos oficiales, y ahí hay una liquidez importante en los bancos oficiales que ha sido trasladada también a depósitos en otros bancos, ¿no? Entonces aquí tienes una partecita, 4.000 millones más o menos. Otra parte importante son los depósitos internos de particulares, que son 3.700 millones aproximadamente, ¿ok? Números redondos. Entonces, ahora, estos depósitos internos de particulares, ¿a qué se deben? Hay dos razones. La primera razón es las personas naturales, las personas físicas, o por lo menos un grupo de ellas, las que no se ha visto tan afectada por la pandemia, está gastando menos, ¿no? Hoy en día hay menos oportunidades de gasto, ¿ok? Entonces, ¿y por qué intuyo eso? Porque cuando nosotros vemos dónde están esos depósitos de particulares, están en cuentas a la vista, ya sea cuentas corrientes y ya sea cuentas de ahorro repartidos. O sea, no están en depósitos a plazo. O sea, no son, digamos, excedentes que uno podría considerar que tienen una perspectiva de cuasi inversión, sino más bien son excedentes que probablemente sean temporales o de corto plazo. Y hay otro componente en donde las empresas hoy en día han reducido considerablemente su actividad económica y hay una parte de las empresas que tiene, que ya no necesita tanto capital de trabajo como necesitaba en la época previa a la pandemia. Entonces, esas empresas han depositado o están, están manteniendo parte de esos depósitos en la banca. Tenemos también una parte más pequeña, pues 1.500 millones, 1.517 millones de personas y de empresas. Cuando dice particulares de este cuadro, indica personas y empresas que son del extranjero, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, este es, digamos, el mismo cuadro anterior, ¿no? Aquí en las fechas se me quedaron pegadas de unas fechas anteriores. Aquí podemos ver lo que les decía, ¿no? Los depósitos particulares, ¿dónde están estos 3.693 millones? En depósitos a la vista y en depósitos a ahorros, ¿no? O sea, cuentas corrientes y ahorros, o sea, de libre disponibilidad, no están en cuentas a plazo. Entonces eso alimenta mi hipótesis de que principalmente aquí hay excedentes temporales, ahorros reales de familias, pero también excedentes temporales de empresas que necesitan un menor capital de trabajo para sus operaciones porque su nivel de actividad se ha reducido. Mientras que en los depósitos internacionales sí tenemos en depósitos a plazo, ¿no? Entonces, estos tienen otra naturaleza. Pero el fuerte es depósitos internos, ¿no? Y por ese lado viene el crecimiento. Entonces, a ver, razonando, los activos han crecido, los depósitos han crecido, ¿no? ¿Qué porcentaje crecieron los depósitos? 12.27% de crecimiento interanual. 12.27% de crecimiento interanual. Depósitos, ¿no? Depósitos han crecido, activos han crecido. La cartera no ha crecido. La cartera ha disminuido 3%, si la memoria no me falla. Ahí está, 3%, la cartera de créditos. Entonces, ¿los bancos están líquidos o no? Por supuesto que sí. ¿Y por qué no están prestando? Porque el riesgo crediticio es mayor. O sea, no es que los bancos no quieran, digamos, no quieran hacer negocio, no es eso. Los bancos quieren hacer negocio, pero la realidad es otra. La realidad nos lleva a ser prudentes con el riesgo crediticio, ¿no? Muy bien. El índice de ecuación de capital se ha mantenido en un nivel de más o menos 16%, ¿no? Esto se va a afectar. O sea, esto va a disminuir indudablemente por dos razones. Primero, las utilidades están bajando, ¿no? Y segundo, obviamente lo que viene es un gran bloque de provisiones de manera importante, ¿no? Por la maduración del vencimiento de los créditos que tienen dificultades. ¿Okay? Bueno, entonces, aquí he separado dos grupos de rentabilidades, ¿no? Estos son bancos, yo le llamo grupo 1, ¿no? Este es el grupo 1 de los bancos que tienen un poco más de enfoque corporativo, ¿no? Entonces, este grupo 1 ha tenido, pues, primero ya veíamos una tendencia hasta antes de la pandemia, o sea, la rentabilidad venía bajando, ¿no?
a nivel de grupo. Pero también es cierto que obviamente en la pandemia las mayores provisiones han afectado a estas entidades, y lo que aquí aparece es que si nosotros comparamos el año 2012, este mismo grupo tenía un ROA del 1.25% y hoy en día tiene un ROA de 0.56%, más o menos, ¿no? El ROE también, el ROE estaba cercano al 12%, un poco menos del 12%, y hoy en día está cercano al 4%, más o menos, ¿no? Bueno, aún si no hubiese habido pandemia, mi opinión es que de todas maneras la rentabilidad se hubiese visto afectada, porque ya veíamos esta tendencia de desaceleración económica, el desempleo estaba creciendo todos los años, y indudablemente eso tiene un impacto en la actividad, en el consumo y en la capacidad de pago de los deudores. El otro grupo está conformado por entidades que tienen algo de créditos de consumo, ¿no? O sea, que tienen un mix, créditos corporativos, empresariales y créditos de consumo. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? O sea, aquí claramente se nota que la caída en la rentabilidad es mucho mayor, porque mientras que el grupo 1 tenía un ROE del 12%, estos señores tenían un ROE de 15%, ¿no? O sea, obviamente las tasas y los márgenes en créditos de consumo, y el riesgo seguramente también, son más altos, ¿no? Entonces, las rentabilidades han tenido una mayor caída, ¿ok? La pendiente es un poco más pronunciada en el caso de estos grupos, y estos grupos, en general, los bancos que tienen más crédito de consumo son los bancos que van a quedar más golpeados por el efecto del deterioro que viene, ¿no? Tenemos tres deterioros: el deterioro previo a la pandemia, el deterioro durante la pandemia y el deterioro post pandemia. O sea, ahí tenemos tres deterioros. Lo que vamos a ver en esta presentación son los dos, estamos viendo ya los dos primeros deterioros, y lo que viene es el deterioro prospectivo, ¿no? Entonces, eso, ahí les voy a compartir mi opinión cuando veamos la evolución de los créditos modificados principalmente. Bueno, entonces los resultados han caído, por supuesto que han caído los resultados. Hemos tenido el año pasado, estos son resultados consolidados, la utilidad cayó consolidada de los bancos de licencia general, disminuyó en 626 millones de dólares. Y el incremento en provisiones fue 543 millones de dólares. O sea, lo que esto quiere decir es que más o menos el 90% de la caída en la utilidad está explicada por mayores provisiones, ¿no? Mayores provisiones ya sabemos que tiene que ver con deterioro de cartera, ¿okay? Muy bien. Entonces, nos vamos ahora a el primer trimestre de 2021. Todavía no se ve una película muy clara acá, ¿no? O sea, sí ha habido una disminución en la utilidad, 64 millones, 20% de caída, ¿no? Y un incremento en el gasto de las provisiones del 11.4%, que compensa más o menos en una tercera parte lo que ha pasado con la caída en la utilidad. Pero este es un periodo muy corto y un periodo además en donde los banqueros están esperando, ¿no? Están esperando afinar las tuercas para reacomodar o reestructurar sus carteras crediticias hacia una nueva etapa, que es lo que yo llamo el día 1. El día 1 es el día en que se acabó créditos modificados, que se acabó, digamos, todas estas concesiones temporales que ha habido, se acabaron las excepciones y toca ver si los clientes van a pagar o no van a poder pagar, ¿okay? Bueno, entonces, pero bueno, esto nos marca o nos reitera que la tendencia continúa. Entonces, cuando queremos ver el riesgo de crédito en una fotografía de balance, entonces al 31 de marzo los créditos locales están en 52.668, de los cuales modificados
cercanos a esa fecha son, pues, por ahí conseguí la cifra del 19 de marzo, 22.286, ¿no? Muy bien. Y después conseguí una cifra al 7 de junio del 2021 de todos los créditos modificados y eso representa más o menos el 32.4% de la cartera, ¿no? Hace poco salieron unas cifras, ya esto está por debajo de este monto, los créditos modificados están como en 16.000 y algo más, ¿ok? Bien, entonces, eh, y va a seguir bajando. O sea, por supuesto que lo normal es que siga bajando, ¿no? Pero eso no cierra el ciclo del riesgo. O sea, el hecho de que un crédito deje de ser crédito modificado no significa que, pues ya se terminó el riesgo. No, al contrario, empieza una nueva etapa. Empieza la etapa de la relación crediticia post-pandemia, ¿no? O sea, ahora sí hay un cronograma, ahora sí el cliente tiene que tener un comportamiento impecable con sus obligaciones y pues va a haber el caso de algunos que no, lamentablemente no van a poder cumplir. O sea, yo hago una metáfora, ¿no? Mira, hace poco esta semana hubo un terremoto, no, un sismo, un sismo en Perú. Pero cuando tú tienes la gente se asustó, ¿no? Yo soy de Nazca, así que los que saben lo que es Nazca y los terremotos de Nazca, pues les cuento que ahí la ciudad se cae, ¿no? La ciudad se cae por completa. Y yo sé algo de terremotos, ¿no? Porque mi infancia tuvo que ver con muchos terremotos. O sea, Nazca está integrando los rankings de los terremotos más terribles que ha tenido la historia de la humanidad. Entonces, bueno, cuando tú tienes un terremoto, tenemos que ser realistas que pasan varias cosas, ¿no? O sea, hay gente que se salva, ¿no? Yo me he salvado de terremotos y por eso estoy aquí haciendo bancaforo con ustedes. Me he salvado. Hay gente que se va al hospital y se recupera. Hay gente que se va al hospital y no se recupera, ¿no? Y bueno, hay gente que la perdemos en los terremotos. Esa es una realidad. O sea, no podemos pensar de que viene el terremoto y pues no va a pasar nada y que todos van a salir ilesos, porque es un terremoto y es fuerte, ¿no? O sea, y lo que hemos tenido con la pandemia es como un terremoto, ¿no? Es como un terremoto de la economía, no ni siquiera de la banca, de la economía, que tiene un impacto en la banca, pero es un terremoto de la economía. Entonces no podemos pensar que todo va a seguir igual. Y tenemos que ser realistas que, pues así como en esa metáfora, vamos a tener gente que sigue todo normal. O sea, yo creo que los médicos están están teniendo incluso más ingresos, ¿no? Pero están haciendo más trabajos, tienen más horas, ¿no? En fin, va a haber gente que pues va a tener que ir al hospital, ¿no? Y de repente pues va a poder pagar con algún periodo de gracia, con alguna ayuda, ¿no? Con una reestructuración hecha bien a la medida, bien pensada, bien inteligente, ¿no? Y tercero, va a haber gente que pues va a ser default, ¿no? Porque entró en una situación grave y pues tenemos que ser realistas que eso va a pasar, ¿no? Tal vez lo que no podemos decir es exactamente cómo va a ser esa composición del 100%, ¿no? O sea, tal vez eso es un poco prematuro. Pero yo tengo algunas ideas cualitativas al respecto y se las voy a compartir. Entonces, cuando nosotros vemos este riesgo crediticio en proporción, ¿no? O sea, mira, proporción créditos modificados sobre créditos locales 32.4%, ¿no? O sea, míralo sobre PIB 30%. Eso no lo tiene ningún país. Ningún país tiene una cartera modificada que es el 30% del PIB. Porque Panamá tiene una característica. Panamá, para decirlo muy claramente, los panameños estamos endeudados hasta el cuello. No, hasta el cuello no, hasta la frente. O sea, esa es la verdad.
hay que decirlo, ¿no? Hay que decir las cosas por su nombre. O sea, salvo Chile, ningún país en Latinoamérica tiene una relación créditos internos sobre PIB de 100%. Panamá lo tiene, 100%. O sea, créditos locales, 52.668. PIB nominal del año pasado, 53.500 millones. O sea, el 100%. Bueno, 99 ya, está bien, 99. Pero, o sea, entonces, estamos súper endeudados como ciudadanos, como familias, como empresas también. En tamaño, en tamaño. En estrés podemos llevarlo un poco mejor, porque también hay que decir que Panamá tiene algo que otros países no tienen. Mientras otros países en Latinoamérica tienen un ratio de créditos internos sobre el PIB del 38% en promedio, Panamá tiene el 100%. ¡Oh, qué bárbaro! Espérate. Pero en Panamá, nosotros tenemos créditos e hipotecas 30 años como si nada, cosa que en otros países no ocurre. En otros países, 30 años en dólares, hipotecas, pues en otros países, en dólares porque es nuestra moneda local, pero en otros países, en la moneda local, créditos a 30 años, o sea, está restringido a algunos grupos solamente, ¿no? Entonces, y eso hace de que el nivel de estrés sea mayor aún con una, o sea, la presión que hay en cuanto al servicio de deuda de las personas y de las familias sea mucho mayor aún cuando su nivel de deuda no es tan alto, ¿no? En Panamá tenemos las tasas más bajas. O sea, esas son, digamos, cosas que hay que complementar en el análisis porque estamos súper endeudados, pero en parte ese endeudamiento es alto porque tenemos las tasas más bajas, porque tenemos los mejores plazos, o sea, porque las condiciones alrededor han permitido que eso sea así. Entonces, ahora, lo que pasa es que cuando nos cae la pandemia, el hecho de haber estado hiperendeudados nos complica el panorama. Nos complica en términos de tamaño. ¿Por qué? El tamaño es importante porque los bancos tienen un requerimiento patrimonial en función al tamaño, ¿okay? Al tamaño de la cartera. Bien, y precisamente todo el patrimonio consolidado de la banca es 13.811 millones. Muy bien. Entonces, aquí yo siempre lo he dicho y creo que lo hemos repetido en muchos bancaforos, aquí hay una amenaza de reservas bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte para la banca. ¿Okay? Ojalá que no, ojalá que todo pues, le resulte bien a los banqueros y que la economía se recupere, pero yo no soy optimista, o sea, me considero realista en este aspecto. Miren, es que cuando tú ves el nivel de desempleo, ¿no? Yo aprendí de crisis en mi país porque a mí me tocó vivir crisis fuertes, la crisis de Alan García, la crisis, digamos, de fenómeno del Niño, la crisis de Fujimori, o sea, me ha tocado vivir crisis y las crisis generan desempleo. Y si algo yo he aprendido, no porque me lo enseñaron en mis libros de la carrera de economía, o no porque me lo enseñaron mis profesores o lo estudié en libros, sino porque lo he vivido, es que el desempleo es una variable que para bajar baja muy lento, y más en un ciclo depresivo, ¿no? Estamos en un ciclo depresivo, hay que aceptar que estamos en un ciclo depresivo, entonces el desempleo cuesta muchísimo, o sea, bajar un punto, eso es un gran trabajo, porque en el ciclo depresivo tienes una característica que es la incertidumbre, entonces la inversión no llega fácil. En un ciclo expansivo, llámese el ciclo 2010-2015 que tuvo Panamá, ciclo expansivo, ¿no? O sea, bajar el desempleo a un punto es fácil, o sea, no es muy difícil en un ciclo expansivo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay confianza, hay inversión y la inversión genera empleo, ¿no? O sea, confianza, las expectativas positivas alimentan la inversión. En un ciclo depresivo, eso no pasa. O sea, es muy difícil, ¿no? Hay empresas, yo soy una, de las que está invirtiendo, yo represento una empresa porque nosotros estamos invirtiendo en pleno ciclo depresivo, ¿ok?
Pero pregúntale a un hotel, pregúntale a un restaurante, pregúntale a una empresa de turismo, pregúntale a un comercio, eh, pues si va a invertir y la cosa es muy difícil, ¿no? Bueno, entonces, eh, siguiendo, vamos a hablar ahora de los créditos modificados, ¿no? Los créditos modificados, aquí tenemos, han ido bajando, por supuesto, llegaron a su pico, superaron los 25.000 millones hace más o menos un año, ¿no? Su pico me parece que fue como en julio, agosto. Han ido bajando, tengo las cifras hasta abril, 17.000 más o menos. Esto, 18.000 está en abril más o menos. Esto actualmente debe estar como en 16.000 más o menos. Una estimación gruesa. Y va a seguir bajando, ¿no? Pero no ha bajado mucho, te das cuenta. O sea, tú no ves aquí una pendiente negativa clara, ¿no? Como las tendencias que hemos visto en otros gráficos. O sea, aquí no vemos no vemos que esto nos marca una tendencia que uno pueda decir cuándo terminamos con este ciclo. O sea, a este ritmo, cuándo esto se convierte en cero. ¿Y por qué? ¿Por qué no ha bajado tanto? Entonces, la pendiente no es muy negativa por el alto nivel de incertidumbre, en mi opinión. O sea, alto nivel de incertidumbre. Es decir, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Entonces, lo que está pasando actualmente es, pues, suena un poco duro, pero yo tengo que ser realista, ¿no? Es que la gente y las empresas no tienen la menor idea de cuándo se van a recuperar. O sea, las personas no saben, las que han perdido el empleo no tienen la menor idea de cuándo van a volver a tener trabajo. Y las empresas que están golpeadísimas y que están con números en rojo no saben cuándo esos números en rojo se van a poner en azul. Entonces, yo sé que hay toda una campaña, ¿no? Acérquese a su banco, converse con su banco y explíquele su realidad, pero es muy difícil que tú le pidas a una persona que tiene una gran incertidumbre sobre lo que le va a pasar, es muy difícil que tú le pidas que te prometa, porque al final un contrato es una promesa, unas cuotas de pago cuando la persona está desempleada y no sabe cuándo va a conseguir empleo. O las empresas no saben, ¿no? Cuándo van a poder volver a tener las ventas que quisieran tener, ¿no? O las ventas que le permiten generar un flujo de caja, no para cubrir su capacidad operativa, sino para cubrir sus obligaciones financieras. Entonces, y, entonces yo sé que hay toda una campaña, acérquese a su banco, ¿no? Converse con su banco, explíquele. Eh, pero mucho de las personas que no lo hacen, esto es una opinión personal, es un feeling completo, eh, es porque no saben, ¿no? O sea, se van a sentar frente al banco y ¿qué le van a decir? ¿Cuánto usted puede pagar? No sé. ¿Y cuándo se va a recuperar? No sé. O sea, y probablemente el banquero le va a decir, entonces, ¿para qué vienes, no? Y por eso mucha gente no se está acercando a los bancos, por eso no le toman las llamadas a los bancos, por eso hay cierta frustración también, y la entiendo, ¿no? De la banca, que, oye, esto no está bajando, la gente no quiere decir, la gente no quiere hablar, la gente no se comunica con los bancos, pero es que la realidad es dura, ¿no? Y el nivel de incertidumbre es grandísimo. O sea, hoy en día en Panamá estamos entrando en una tercera ola, ya estamos en una tercera ola. Miren los indicadores, ya estamos, el RT está en 1.1. Entonces, con 1.1, o sea, el nivel de incertidumbre, oye, nos vuelven a encerrar, ¿no? ¿Cómo le pides a una empresa que invierta? ¿Cómo le pides a una empresa que, que vuelva a contratar a sus trabajadores? O sea, es difícil, ¿no? Bueno, como porcentaje del total, en algún momento bordearon cerca del 50%. Miren qué terrible, ¿no? Ahora, estas empresas que bordearon el 50% son las empresas y las personas que fueron al hospital y que probablemente se van a recuperar o probablemente no. O sea, hay un grupo, porque actualmente estamos como en el 30% más o menos, ¿no? Y esto se llegó al 48%. O sea, el 28% que dejó de ser crédito modificado, todavía tiene las secuelas, y uso la metáfora del virus, ¿no?
todavía tiene secuelas. Y esas secuelas la hacen vulnerable. ¿Ok? Bien. Y hay un gráfico, este de aquí, que me preocupa, ¿no? Este es un gráfico de la evolución del crédito modificado promedio. O sea, un crédito modificado en promedio, ¿cuánto es? ¿Qué hago? Saco el total, el stock, ¿no? Del stock de créditos modificados, lo divido entre el número de créditos modificados, el número de operaciones, hago la división y me sale un crédito modificado en promedio. ¿Cuánto es? En promedio. O sea, ahí están todos mezclados, pero es el promedio. Y veo la evolución de ese promedio. Entonces, cuando tú ves la evolución de ese promedio aumenta. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la gente que no le está pagando a los bancos con normalidad, que son los créditos modificados, están cada vez más endeudados. Eso significa que la posibilidad de que puedan salir de ese atolladero es cada vez menor, lamentablemente. ¿Okay? Entonces el panorama es sombrío, ¿no? Cuando lo vemos por sectores, en sector comercio hay una pendiente negativa, en sector construcción una pendiente casi estable, aquí hay una pequeña reducción. Es lógico porque aquí están los interinos, ¿no? Y los interinos pues no es que tienen una naturaleza especial en cuanto a su cronograma de pagos ya al vencimiento o sea, los interinos dejan de ser, o sea, empiezan a amortizar cuando empiezan a vender las propiedades, ¿no? O sea, así funciona eso, ¿no? Entonces, a diferencia de los créditos comerciales que tienen una estructura de servicio de deuda diferente, ¿no? Entonces, en servicios también ahí hay un pequeño descenso. En vivienda hay una mejor tendencia de la pendiente negativa que venimos observando. En autos también se observa una mejor tendencia, ¿no? La pendiente negativa no es muy pronunciada, pero está mucho mejor que en otros sectores, ¿no? En préstamos personales también hay una pendiente negativa, ¿no? Eso es evolución del saldo, porque cuando tú ves la evolución del crédito promedio, o sea, de los que se han quedado, de los que no han salido de créditos modificados, están más endeudados. O sea, algunos pueden estar pagando, pero lo que están pagando no compensa el total de intereses y por eso están engrosando su deuda con los bancos, con la banca, ¿no? Bien, esta es la evolución de la cartera morosa y vencida. Aquí tenemos algo importante, ¿no? Si nosotros quitamos el efecto de la pandemia, ¿no? O sea, voy a quitar el efecto de la pandemia gráficamente, que vamos a ver el gráfico más o menos por acá, ¿ya? Ese efecto pandemia por acá y efecto pandemia por acá, más o menos, ¿ya? Bueno, aquí en la pandemia, sí, más o menos. Cuando quitamos el efecto pandemia, entonces si nosotros quitamos el efecto pandemia, nos damos cuenta que esto ya marcaba una tendencia. Y es lo que les decía. Y los que me siguen en el Bancaforo, ¿no? Pues seguramente se deben haber cansado de haberme escuchado, señores, la economía se está calentando, señores, vamos con cautela, señores esto, señores lo otro. Creo que alguna vez o más de una vez pude haber caído antipático por estar repitiendo esto y por parecer el pesimista del mercado, el pesimista de los medios, pero realmente son cosas que mi deber profesional me llevaba a la necesidad de advertir que esta situación venía ocurriendo, ¿no? Entonces, lamentablemente, la pandemia nos agarró mal parados. Si la pandemia hubiese llegado en el año, o sea, en plena construcción del canal y en construcción del metro, ¿no? De repente la red hubiese sido otra, ¿no? O sea, la capacidad de recuperación hubiese sido diferente, pero la pandemia nos ha agarrado en un momento en que veníamos de más a menos. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Estas son las provisiones sobre cartera no incluye las provisiones dinámicas y claramente lo que eso nos está demostrando es la evolución del riesgo crediticio, ¿no? Que actualmente está en 3.16% las provisiones sobre cartera total para los bancos de licencia general. Bueno, principales conclusiones. Hay un tema que antes de ir a las conclusiones, esta semana salió el Acuerdo 2-2021. Entonces, el Acuerdo 2-2021 le da plazo a los bancos a que lleguen a un acuerdo con sus clientes hasta el 30 de septiembre. ¿Okay?
Algo importante de ese acuerdo es que establece, le pone topes a los periodos de gracia. ¿Okay? Le pone topes a los periodos de gracia. O sea, le pone una presión fuerte a la banca. Porque los periodos de gracia no pueden superar de 6 meses en el caso de las personas naturales y de 12 meses en el caso de las empresas, ¿no? 6 meses para consumo, 12 meses para corporativos. El periodo de gracia no puede exceder esos tiempos. Y bueno, o sea, el gran problema que tenemos es el desempleo. ¿Okay? Hay problemitas. Problemitas son gente que no quiere ir a llegar a un acuerdo. Que puede, pero no quiere. Esos son muy pocos. Son muy pocos los que, digamos, ese no es el problema principal. El problema principal, y me remito a las cifras del empleo, es que tenemos un desempleo del 25%. Ese es el gran problema. Y claro, habrá algún vivo que sigue teniendo empleo y que le ha dicho al banco que no puede pagar, ¿no? Claro, sí, uno que otro, pero esos son contados. O sea, son muy pocos. El principal problema es el desempleo. Y señores, siendo realistas, el desempleo no se va a resolver en 6 meses. Por eso los bancos que se van a impactar más son los bancos que dan crédito de, digamos, de consumo sin garantías, tarjetas de crédito y créditos personales sin garantía. Ojo, el descuento directo no es una garantía. El descuento directo es un mitigante. El descuento directo no es una garantía. O sea, no es una garantía tangible, ¿no? Te ejecuto el descuento directo, lo negocio en un mercado secundario, o sea, eso no lo es. Entonces, esos bancos, ¿por qué? Porque de acuerdo con los modelos de riesgo, las provisiones se tienen que hacer en función a la pérdida esperada. Y para el cálculo de la pérdida esperada, yo necesito restar, ¿no? Necesito valorizar la garantía y calcular la exposición, y en función a esa exposición se obtiene la pérdida esperada. ¿Ok? La pérdida esperada. Bien. Entonces, los bancos que más se van a afectar van a ser los bancos que tienen una mayor cartera de tarjetas de crédito y créditos de consumo. Los bancos con cartera corporativa tienen mayores márgenes de maniobra porque las operaciones corporativas o las empresas tienen posibilidades de vender activos, tienen posibilidades de cambiar estrategia de negocio, o sea, pueden hacer cosas, ¿no? Que de alguna manera pueden generar operaciones estructuradas, ¿no? De alguna manera les ayude a salir a flote. Pero las personas asalariadas tienen muy poco margen de maniobra, ¿no? O sea, prácticamente es consigue trabajo o no consigue trabajo. O sea, esas son las dos posibilidades. Alguien le podrá prestar en algún momento para que cubra algún servicio de deuda, pero son situaciones muy puntuales. Pero en la práctica, las vías de solución que tiene son dos. Las vías de solución son con empleo o sin empleo, ¿no? O sea, conseguir empleo o bueno, autogenerarse también el propio empleo, ¿no? O, como se dice, autoemplearse. Muy bien. Listo. Entonces, esas son las... esas son las figuras como yo veo. Viene un programa importante de provisiones por parte de la banca, porque los créditos van a dejar de ser modificados y llega el día 1. El día 1 es la hora de la verdad. ¿Van a poder pagar o no van a poder pagar? Se va a poder liberar los créditos modificados permiten liberar hasta el 80% de las provisiones dinámicas. Esa es una buena noticia. Por un lado. Y por otro lado, la otra noticia que le pone tensión al asunto es que estos créditos modificados que lleguen a reestructurarse no van a poder volverse a reestructurar. Eso lo dice claramente el Acuerdo 2-2021, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que la presión es fuerte para la banca, ¿no? ¿Cómo salir de esta situación? Pues yo les diría que la banca, aquí se trata de poner
de su parte a la banca y también a los deudores, ¿no? O sea, los dos tienen que poner de su parte. La banca tiene que, y parte de la solución a esta crisis es pensar diferente. O sea, tú no puedes tratar de resolver una crisis con un pensamiento estratégico previo a la crisis, prepandemia, ¿no? Entonces, y yo noto que todavía hay algunos bancos que tienen, o sea, que se han quedado pegados en la estrategia previa a la pandemia, ¿no? O sea, por ejemplo, las llamaderas por teléfono a los clientes, o sea, se quedaron pegados. O sea, si quieres conocer la verdadera situación, tienes el APC, que es, digamos, el historial de créditos, que con un buen Business Intelligence puedes tú conocer, ¿no? Si el cliente se ha afectado o no. Y tienes, por ejemplo, los WhatsApps, ¿no? Los WhatsApps que son, pues, herramientas modernas para las cobranzas, porque te permiten saber si el teléfono está activo, si no está activo, si lo recibe, si no lo recibe, ¿no? Hoy en día casi todos los teléfonos son smartphones. Entonces, los bancos que están llamando con un call center son bancos que se han quedado en la estrategia antigua. Tienen que pensar en estrategias modernas, ¿no? Con el uso de la inteligencia de negocios y con el uso de las nuevas aplicaciones y el apoyo de la tecnología para encontrar formas de acercarse al cliente y poder ejecutar las estrategias de tiempos modernos, porque al final es eso, ¿no? Lo otro es que el otro reto que tiene la banca, antes de hablar de los retos de los deudores, el otro reto que tiene la banca, y lo he repetido en muchos bancaforos, es el reto de, uy, se me fue el tiempo, es el reto de manejar su reputación, ¿no? Entonces, creo que, y se los he dicho siempre con el mayor de los respetos, la banca no está bien vista. Y no hablo de la banca de Panamá, hablo de la banca del mundo, y no hablo de la banca de ahora, hablo de la banca de toda la historia. O sea, no es porque hagan algo malo, es la percepción que tiene la gente de la banca. Y si en un contexto en donde las personas están afectadas, la banca va a ejecutar propiedades, porque va a tener que hacerlas, es parte del negocio, lamentablemente, ¿no? Entonces, el gran reto que tiene es gestionar la reputación. ¿Cómo van a gestionar la reputación? Pues pienso que, primero lo que les decía, ¿no? El acercamiento con los clientes tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Y yo entiendo que hay una presión fuerte de la banca, pero piensen, uno, estrategias de cobranzas. Piensen si las estrategias de cobranzas son las mejores. Hoy en día hay 2 o 3 fuentes de acercamiento con los clientes. La banca en línea es una. 2, los sistemas de inteligencia es otro, o sea, la inteligencia de los negocios, ¿no? Porque el cliente te ha autorizado a que tú le revises su APC, su historial de crédito, ¿okay? Eso también es importante. Y 3, los correos electrónicos, ¿no? O sea, hay cosas que son normalmente muy personales, el correo electrónico y el teléfono celular. Entonces, ahí se requiere un cambio de estrategia para el acercamiento con los clientes. ¿Okay? Y segundo, tiene que hacer sacrificios también económicos. O sea, y eso no es porque la banca tenga que hacer filantropía o algo así, es para cuidar su propio negocio, señores, ¿no? Entonces, para gestionar la buena reputación hay que darnos cuenta qué es lo que le molesta a los clientes. Y se los digo, les ahorro el trabajo, les ahorro el estudio de mercado. Lo que le molesta a los clientes son las comisiones, no es la tasa de interés. ¿Okay? Te estoy dando una información bien importante, ¿eh? Lo que le molesta son las comisiones. ¿Okay? Entonces, ¿hasta qué punto los bancos pueden hacer los sacrificios en las comisiones? Ojo, las comisiones son una fuente importantísima de ganancias para los bancos. ¿Okay? Entonces, ¿hasta qué punto pueden hacer ese esfuerzo los bancos de tal manera que los clientes sientan, ¿no? esa empatía por parte de los bancos? A mí me parece que
no ha habido sacrificios, y esos sacrificios, repito, no son porque los clientes pobrecitos hay que ayudarlos, ¿no? Hay que ser solidarios, no. Yo pienso que eso es para cuidarlos, para cuidar el propio negocio del banco, porque si eso no pasa, viene una explosión social o una explosión legislativa de una norma que no le va a gustar a los bancos y le va a generar una consecuencia mucho peor. Entonces, cuando yo les digo, bajen sus comisiones, es una recomendación genuina, es una recomendación bien intencionada para que cuiden su propio negocio. Porque no hay economía sin banca. No hay una buena economía sin una buena banca. Entonces, a todos nos interesa que la banca se mantenga como uno de esos pilares que empuja el desarrollo de un país. Pero creo que también los banqueros necesitan hacer algunos sacrificios. El tercero, y con esto termino el mensaje para la banca, olvídense de estar pidiendo que el Estado garantice créditos. La primera responsabilidad que tiene un empresario, yo lo pienso así, la primera responsabilidad social empresarial, ¿saben cuál es? Hacerse responsable de su propio negocio, de los riesgos de su propio negocio. Entonces, si yo soy un banquero y yo le di crédito a un cliente y el cliente no me pagó, yo no le puedo pedir al Estado que el Estado cubra una parte de esa obligación. Eso es irresponsable, porque eso es pedirle, o sea, eso es evadir la responsabilidad que tiene el banquero. El banquero tiene que ser responsable del negocio. El momento en que le dio crédito a la persona, asumió una responsabilidad. Sea consecuente, señor, con esa responsabilidad y asuma eso. Y no le pida al Estado que garantice una partecita. Con el viejo cuento que es para promover los créditos, hay que bajar el riesgo. No, no es así. El dinero del Estado es el dinero de los más pobres. Es el dinero de los más pobres, porque con el dinero del Estado se construyen escuelas, se construyen hospitales, se construyen obras públicas, que es para los más pobres. Entonces, cada vez que se le quita al Estado algo, un presupuesto del Estado, se le quita a los más pobres. Entonces, no podemos ser irresponsables en pedirle al Estado, porque es irresponsable, pedirle al Estado que el Estado garantice obligaciones de deudores que no han podido pagar su obligación. Es la responsabilidad del banquero. Y es la responsabilidad del deudor, pagar sus obligaciones. Y si eso no se da, queda la responsabilidad del banco. Pero el Estado no tiene que intervenir ahí. Porque, repito, es el dinero de los más pobres. Es la mayor responsabilidad social empresarial que puede tener un negocio es ser responsable de sus propios negocios. Esa es la mayor responsabilidad social empresarial. No es plantar arbolitos, no es hacer donaciones a fundaciones, ¿no? No es ayudar a limpiar las playas o ayudar a los niños que están enfermos. Eso puede ser, pero la número uno es hacerse responsable de su propio negocio. Y por eso anuncio que si existe esa iniciativa de pedirle un aval parcial al Estado para los créditos impagos, voy a ser el primero en organizar un movimiento que va a ir en contra de esa iniciativa. Voy a ser el primero. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Por las razones que les he fundamentado, señores. Seamos responsables con nuestro propio negocio, asumamos, nos tocó perder, vamos a perder, otro día ganaremos. Así es como funciona el mundo de los negocios. Tenemos que ser personas íntegras y personas responsables. Bien. Pero la cuota de sacrificio también viene de los deudores. O sea, yo no me puedo sentar a esperar a que me llegue el empleo. O sea, yo como deudor tengo que ir a buscármela. Si soy un ingeniero que perdió el trabajo porque ya no hay obras, si soy ingeniero tengo que saber matemáticas. Y puedo enseñar por Zoom, ¿no? Puedo dar tutorías de matemáticas y me puede generar $5 la hora, $10 la hora, no sé cuánto, pero algo puedo hacer. Entonces, si soy un mecánico automotriz, el taller lo cerraron, el taller quebró,
Yo puedo hacer cambios de aceite a domicilio y tengo que ir a buscar a mis clientes. O sea, los sacrificios y poner de su parte tiene que venir también del lado de los deudores. Ellos tienen que buscar lo que se llama el autoempleo, ¿no? Cómo generan los ingresos. O sea, no se pueden quedar sentados a esperar que les llegue una oferta de trabajo. Muy bien, señores, pues de esa manera hemos terminado.